Ya me chocaron. Vamos, listo, vamos. ¿Qué pasó en la boca? Creencia y rendirse y rendimiento. ¿Qué significa Islam? Es rendirse y adoración a Dios. Hay aspectos en los que dicen para Dios en su creencia en que solo Él, o sea Dios, es a quien tienen que adorar. Ya. El Corán es una Biblia en la cual los islámicos la siguen, así como los cristianos y muchas más religiones. Dice que el Corán fue revelado a Mahoma, quien fue uno de sus profetas, quien escribió en pergaminos, el cual fue revelado por el arcángel Gabriel. Ya. También en Islam es muy común el Ramadán. El Ramadán significa ayuno. Este ayuno se da el primer día del noveno mes, desde el amanecer hasta el anochecer. Se dice que el Ramadán, junto con la oración, ayuda a que fortalezca el espíritu de una persona, pero a la misma vez no es saludable para el cuerpo. Ya. Los aspectos que los en la comida de los islam no tienen permitido o también se le dice con la palabra haram, que significa comida prohibida. La comida prohibida de los islam son aquellos animales que tienen colmillos, que son sacrificados, como por ejemplo el cerdo, la vaca, todos esos. Los que tienen permitido comer, que ellos lo dicen con la palabra halal, son los alimentos que son derivados del pollo, del cordero o de la oveja, todos los vegetales, las frutas y los granos. Por ejemplo, aquí, en este gráfico, podemos ver un plato típico del Islam, que es el couscous. Son granos de semola cocidos, lleva pollo o cordero y va acompañado de gorgonzola y verduras. El tanjine se llama así por el recipiente de barro donde se prepara. Puede ser carne o pescado. También lleva pasas o verduras. El arero es una sopa muy completa. Lleva de todo y se toma principalmente en Ramadán. Esta sopa se toma después de haber completado el Ramadán. Los pichos suele hacerse con los mariscos, con pollo o con cualquier carne permitida. Aquí le pueden observar lo que nosotros conocemos como shawarma. Es una palabra que es en árabe. Es un alimento que está compuesto por una tortilla de maíz, lechuga, tomate y picados de pollo. Se lo sirve también con un aderezo, que puede ser la mayonesa o cualquier aderezo que ustedes gusten. A continuación, yo les voy a hablar sobre la vestimenta de los islámicos. Nosotros fácilmente podemos identificar a los islámicos por sus atuendos, ya que para nosotros son algo raro, pero para ellos es una cuestión de religión. La vestimenta de ellos se basa en el libro, como ya explicó mi compañera, en su libro sagrado, el Corán, donde dice que ellos se cubren el cuerpo, tanto ellos como
ya que los hombres y utilizan un canifé, es el de los hombres que le podemos observar aquí. Está en la cabeza y baja hasta los hombres, el de los hombres. Y de las mujeres es igual es un velo que se denomina hijab, que es velo en Islam. Dice que las mujeres se cubren dependiendo de su religión. Existen velos que simplemente tienen unas rejillas que para poder ver, eso lo utilizan las mujeres más recatadas. La vestimenta islámica prohíbe algunas cosas, como que tienen que ser los vestidos de ellas no pueden ser ceñidos al cuerpo, ya que dice que todas las mujeres que muestran alguna parte de su cuerpo son actos de fornicación para ellos. Tampoco pueden vestir colores elegantes. Ellos en verano utilizan el color blanco y delgado, y en invierno utilizan ropa oscura. Ellas tampoco pueden ponerse perfume, ya que dice que eso es el pecado, porque por medio del olfato el hombre es atraído hacia la mujer. Existen varios impedimentos, ya que para las mujeres existe más ropa y la ropa de ellas puede tener uno que otro arreglo bordado, pero no ser exagerado, ni tampoco tienen que dejarse llevar por los actos de moda los que nosotros llevamos, ya que para ellos el adorno que ellos utilizan es de mucha religión, entonces ellos no se dejan llevar por la moda. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la ley islámica. La Sharia es la ley islámica formada durante la escolaridad. La Sharia es la expresión del divino destino y constituye un sistema de deberes que son encargados a un musulmán en virtud de su creencia religiosa. Aquí podemos ver la mezquita de la cúpula de la roca de Jerusalén. Está ubicada en Jerusalén. Uno de los lugares sagrados del Islam. Del sistema político, algunos musulmanes dicen que una nación islámica se basa en 4 pilares: la ley de Alá, la ciudadanía, el territorio y su autoridad, la autoridad que ellos llevan. Del sistema económico, tienen una relación completa con la creencia y la Sharia. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la religión de los islam. La religión islam reza 5 veces al día, ayuna y una vez en su vida hace un peregrinaje. La religión islam es muy severa, por lo cual existen personas como policías, por decir, porque aquí tenemos una imagen de una señora que está con su debido atuendo, que hace cumplir la religión de los islam. Debido a que es muy estricta, ellos hacen violaciones a los derechos humanos. También tienen cuatro templos muy importantes, que son la mezquita, la Medina, tiene otra mezquita y ya se dice que acá todo Islam deberá ir alguna vez en su vida a visitar la mezquita 1. Acá tienen la piedra negra que ellos adoran. En el templo de acá se dice que Muhammad murió, y en el templo de acá se dice que Muhammad ascendió a los cielos. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la sociedad islam. Dice que todos tienen tanto derechos y deberes. Entre ellos podemos encontrar 4 derechos y 4 deberes de los islam. El primer derecho es hacia Dios. Entonces ellos tienen su Dios, que lo llaman Alá, que significa en árabe Dios. Entonces ellos tienen que seguir su mandato basándose en el libro del Corán. También hablan que
ya se casan, deben a sus esposas, a sus hijos, deben también darles su techo, su vivienda y su alimentación. También yo les voy a hablar sobre la etiqueta y la dieta. En la etiqueta, bueno, ya les dije cómo más o menos se deberían vestir las personas de Islam. En lo que es la comida, ellos no pueden comer animales que sean sacrificados. También deben, para ellos poder comer, deben utilizar su mano derecha. Y con su mano izquierda ellos podrán tomar el agua, lo demás. Al igual, bueno, a mí también me tocó el tema de los imanes. Imanes son las personas, es más o menos como aquí le conocemos a un orador, quien va a una reunión en donde está así como aquí. Entonces ellos se van y ahí comienzan a hacer las oraciones. A ellos se los conoce como imanes. Estas personas no necesariamente deben ser unas personas que estudien. Lo puede hacer cualquier persona que quiera dirigir el grupo, lo puede hacer. El Imam Tochi, él es, lo podemos también conocer como un jefe supremo, quien él tenía su comunidad, más o menos en el año de 873. Él desapareció, pero dice que toda su comunidad todavía está siguiendo todo lo que él había dejado. La comunidad más o menos se rige a lo que él ha dicho desde antes. A mí me toca hablar acerca de la arquitectura del Islam. Esta arquitectura viene desde Mahoma hasta nuestros tiempos, no ha cambiado. Nos indican que en todas las edificaciones islámicas existe una cúpula, torres y arcos que representan la Santa Trinidad del pueblo islámico, que es la belleza de estas edificaciones. En el tema de la caligrafía también podemos percatarnos de que es similar a la edificación, a la arquitectura que ellos tienen, ya que es de forma redonda, lo mismo es la escritura. También tienen bastante relación con la escritura con la religión, ya que el Corán es la base en lo que ellos han seguido comentando sobre su religión. También existen dos tipos de ramas en el islamismo, los suníes y los chiíes. Suníes es el 90% del pueblo islámico. Tratan de seguir todas las creencias del profeta Mahoma, ya que en el Corán indican que ellos fueron ser ejemplar. En los chiíes es otra de las ramas, una pequeña minoría, pero que tienen un poco más de fuerza en el tema de sus predicadores. Sus predicadores tienen más conocimiento de la interpretación del Corán. Para concluir, les quiero recordarles a decirles que ellos tienen 4 elementos a los que respetan y adoran mucho. Es el agua, ya que es el líquido vital, para ellos le respetan mucho. Tratan de ahorrarla en el mar. El agua, las flores, el incienso y el fuego. A continuación les vamos a repartir unos inciensos. Y gracias por venir a nuestra... Muchas gracias. Preguntas, por favor. Preguntas. Rueda de preguntas, rueda de 10 puntos extras. ¿Alguien va a preguntar algo? A ver, escuchemos la pregunta, por favor. Ayer hay otra pregunta. Vamos. Quiero decir eso. Estás metiéndome en relajo. ¿No me pueden comentar que se han visto que unas amigas se llevan algo como un coso rojo, no sé qué? Bueno, es una pintura, no sé, me salió más o menos El camarógrafo. Entiende el brahmaísmo, por favor. Preparen esa respuesta que está ahí. ¿Qué es en el brahmaísmo donde se lleva? ¿Se ponen un punto rojo? No. Directamente en el brahmaísmo. ¿Alguien más? Sí. Bueno, aquí hay una pregunta y una respuesta. El Taj Mahal es una estructura que fue creada como en homenaje a un mausoleo del
esposa de un profeta. Es el Taj La tienen que ir a visitar una vez al año. Una vez al año. Una vez al año. Son como los templos del Islam, ¿no es cierto? Muy bien. Dime más. No, y la gran mezquita se encuentra en Egipto, en el Cairo. Exacto. Muy bien. Bastante bien. Dime. Una pregunta, ¿es verdad que los del Islam tienen varias mujeres? El código de ellos dice que ellos tienen derecho a 4 mujeres. Pero a 4 mujeres, pero ellos no suelen tener, siempre tienen una, no tienen las 4 así como es, pero en el momento en que ellos deciden tener las 4 siempre va en orden de, digamos, antigüedad. El hombre va adelante y ellas van atrás según la condición. La que es primera va adelante y así sucesivamente. Y además de eso, una de las leyes del Islam indica claramente, ¿no? Dice que si estás en la capacidad de mantener a las 4 esposas y las personas que tengas, puedes hacerlo. Pero si no estás en la capacidad, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. De hecho, en esta religión que estamos un poco caminando acá, la mujer como que no tiene tanta potestad frente al hombre. El hombre es quien tiene un poco más de derechos y más libertad en ciertas cosas. Y se pudieron dar cuenta ustedes desde la forma de vestimenta, cómo se les restringe, ¿no? En este sentido. Y salir una mujer islámica al pueblo occidental es bastante difícil.Nosotros somos pueblo occidental. Imagínate que nos vayamos ahora y estemos en Islam. ¿Cuál sería la crítica de ellos frente a nosotros? ¿Cierto? Muy bien. Gracias. ¿Cuántos días dura el Ramadán? Días. El Ramadán. El Ramadán es el noveno. Déjame más que explique, por favor. Es el primer día del noveno mes. Dura desde el alba hasta el anochecer. Ellos usualmente no comen, no beben y se abstienen de las relaciones sexuales. Muchas gracias. Así que chicos. Gracias. Guía de fue dividida en 3 ramas: católicos, ortodoxos y protestantes, pero históricamente existen muchos más. Ya, la Iglesia Católica Romana dice que esto tiene como más de 1.000 millones de miembros bautizados, que la mayor concentración está en Brasil y que las decisiones se toman allá en Roma, porque ya las decisiones las toma el Papa. Yo les voy a seguir hablando acerca de más iglesias que están dentro de ustedes. La iglesia de protestantes, que es la iglesia que algunos grupos cristianos son derivados de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta fue generada en el siglo XVI, incluye numerosas doctrinas en el anglicanismo. El anglicanismo es una iglesia que se conoce con derivadas formas anglicánicas de la iglesia, con la iglesia de Inglaterra, la iglesia episcopal, entre otros. La iglesia pentecostés. A esta categoría son iglesias independientes o grupos de pastores surgidos por ámbitos evangélicos. Suelen incluir supuestas curaciones milagrosas, existe un don de lenguas, fenómenos que son fieles e atribuyentes a la acción de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Y Era vivir Islam, güey. Muy buenos días, profesor. Bienvenido a la clase abierta del brahmanismo. Bueno, el brahmanismo no es solo una religión,
sino que es una organización social, también política, y a la vez tiene la facultad de la religión. Es una de las religiones más importantes de la India. Se originó más o menos hace unos 3.000 años hacia atrás, en lo cual se fundamentó primeramente en las Vedas o el Vedismo, en lo cual fue avanzando en una cierta parte y llegó hasta el Brahmaísmo, el Brahmanismo. Y actualmente se lo conoce como el hinduismo. Hay algunos libros que podemos destacar, como es considerado los libros sagrados, que es el Mahabharata, el Ramayana, Rig Veda y entre algunas situaciones más. Lo vamos a explicar poco a poco con los siguientes compañeros. Gracias. A mí me gusta todo lo que es el brahmaísmo. El brahmaísmo es la principal religión de la India. El Brahma lo toman como un dios supremo en la India. Los principales dioses que encontramos fueron Mitra y Varuna, entre los más principales. Luego le siguen los dioses Vishnu y Shiva, y los dioses Arios y Brahmana. Entre todos esos dioses supremos en la religión hindú, los hindúes adoran más al dios de Brahma, o sea, es el dios supremo de toda la India, como lo más principal que podemos respetar de esta religión. Yo les voy a hablar sobre las castas de la India. Según el dios Brahma, creó las siguientes castas para poblar la tierra, engendrando a sus hijos, y así nacieron las castas de la India. Creó 4 castas, que son, uno, los brahmanes. Dice que ellos se dedican a la religión y a la ciencia. Ellos surgieron de la boca del Brahma, del dios. Segundo, los kshatriyas. Son los guerreros encargados de defender su pueblo. Forman la segunda casta. Ellos surgieron de los brazos del Brahma. Los Vaisyas surgieron de los muslos del Brahma. Están considerados por los campesinos, los comerciantes y los trabajadores. Los Sudras, sí, ya, han salido del pie del Brahma. De aquí, ellos están considerados son los servidores de las otras 3 castas. Y al margen de estas 4 castas están los pairas. Ellos son los despreciados, ellos son considerados como los animales. Ya les voy a hablar sobre lo que son los símbolos y los templos del brahmanismo. Como podemos observar aquí vemos el Dindan, más conocido como lo que es el bien y el mal. Este simboliza el divino del Brahma, que el universo es el universo eterno. También se lo denomina como Omkara. Aquí tenemos el símbolo Om, que es el más importante del mundo hindú o del dios Brahma. Este símbolo es considerado como el símbolo del judaísmo hindú. También podemos observar lo que es la flor de loto, que es uno de los símbolos más importantes que tiene el mundo hindú. También tenían algunos templos que fueron considerados los más antiguos del brahmanismo, que fue el heterodoxia, que fue considerado como el que negaba que el universo haya sido creado por un dios divino. Incluso decían que en este templo se observaban seres inferiores a lo que era el dios Brahma. Este fue considerado como el templo del amor. El que podemos observar acá fue considerado como el templo más antiguo que fue creado por el dios Brahma. Hablando de los dioses. Este es el teólogo que fue considerado uno de los más difíciles de construir en la época del hinduismo, ya que fue construido con las piezas más angulares que existían en el mundo filosófico.
También les voy a hablar sobre las fechas más importantes, una de las fechas más importantes que era el mundo del hinduismo, que fue, ellos tenían celebrado como Año Nuevo el 13 de abril hasta el 21 de abril, que era considerado como el recuerdo de la leyenda que ellos tenían. Y también celebraban celebraban al dios del aprendizaje, que fue el 17 de febrero de cada año. Gracias. Bueno, me toca las conclusiones. Bueno, en vista de que, por mis compañeros, les falta tratar de que prácticamente el brahmaísmo o budismo se basa en lo que es la reencarnación divina y la reencarnación que el animal más sagrado de esa religión es la vaca. Y el problema que tienen el problema que hay en esa religión es prácticamente son entre las castas, porque cada persona quiere pasarse a diferentes castas y hay, como le digo, un impedimento que se pueden pasar a las castas. Sería bueno que nos expliquen un poquito por qué la vaca le consideran como el animal sagrado. Bueno, si no sabe qué ¿sabes? Sí, dale. Se lo consideran sagrada porque ya que pues, ella le provee la leche y sus derivados, por eso yo sabía Más que eso, en un tiempo determinado de las castas, ¿sí? Llegó una enfermedad a estos pueblos del África directamente donde se estaban exterminando y los hombres se quedaron muy preocupados porque sus mujeres estaban muriendo en una época de la historia. Entonces, que resulta que a alguien se le ocurre amamantar a los niños que quedaban huérfanos directamente desde lo que estaba. Desde ahí que le consideran porque fue el animal que ayudó a reconstruir toda una casta, toda una sociedad de ese tiempo. Ese es el sentido. Primera pregunta. Segunda pregunta hacia ustedes, explíquenos un poquito esto de la reencarnación. También es bueno que acá lo sepamos. ¿Por qué hablaron aquí de reencarnación? ¿Sabes, Javier, qué es la reencarnación? ¿Cuál es la idea que ellos tienen de reencarnación? Bueno, ellos tenían la idea de que al momento de ellos morir, su alma se encontraba en otro lado, o sea, en un animal. Se consideraba también de una gran fortaleza que llegaba a ser así mismo un animal, como en este caso era el vaca. Hay 7 procesos de reencarnación. Para ellos, para este mundo, ellos piensan, miren que es diferente, pues hacemos, ojo, hay que ver un poco la antropología, el ser corpóreo, la trascendencia, el alma, el cuerpo, el espíritu, siempre estamos hablando de eso. Entonces, en este sentido, ¿qué dicen ellos? Para purificarse tienes que morir 7 veces. Y tienes que haberte reencarnado 7 veces en diferentes cosas, en diferentes formas, equivocados o no. Pero la idea sustancial tiene que ser la purificación de alma. Buscan purificarse de una u otra manera. Como tú bien lo apreciabas, mientras más importante es ese proceso de reencarnación de la persona que se encuentra, más su alma se encuentra más purificada, ¿no? Luego ya vamos a ver acá. Religión sería politeísta, creencia en varios dioses. Mientras que el Islam, que nos falta un poquito de acotar, es una religión monoteísta porque tiene un solo Dios, ¿no es cierto? Bien, preguntas hacia el grupo, por favor. ¿Alguien va a preguntar algo? La flor del loto era considerada como la del aprendizaje, por eso las mujeres solían pintarse aquí, en la flor del loto. Exacto. Tú preguntaste en esa religión qué significaba. Todas las personas, hombres, mujeres, niños, que llevan un punto hacia atrás, que han visto el ojo nosotros, significa el aprendizaje. Que se encuentra en un proceso de aprendizaje. Eso sí. Pero también pudimos hablar, o sea, Dilo. no sé. O sea, yo más o menos tenía entendido que las chicas que llevan ese puntito es porque están casadas o tienen ya su pareja estable o algo así. Por eso, yo entendía por eso lo que era mi inquietud, que era, o sea, ¿cuál era eso? Más bien el Islam se denota eso por el pelo, ¿no? Como hablaba la compañera, ¿no? La forma de la vestimenta. Acá directamente conocemos la pensar, pero puede ser que alguna casta lo haya determinado, o sea, se lo quita. Acuérdate que estamos hablando de varias ideologías, varias formas, como dicen, ¿no es cierto? Varias estructuras sociales. Puede ser que alguna casta lo determine de esa manera. Sí, no es unificado el criterio.
Es que como yo más o menos he tenido guías de ellas, me dijeron eso. De hecho que en algunos no reconocidos, estoy más seguro que es en el Islam. En algunos momentos hay gente que pone en el alimento cuando se sirve cierta sustancia de droga, lo pone, y es parte de su alimento y no es condenado. Más que seguro que estoy en el Islam, más que seguro, sí, pero bueno, son cositas que quiero aprender. Esto de las religiones pues deja cosas muy bonitas y pues da un panorama así para decir, bueno, ¿qué mismo hay detrás de este mundo? No nos encerramos en el mundo occidental, pero será para las conclusiones. Un aplauso, muchas gracias. Por este ladito, por favor. Ay, sí. Básicamente lo que dice el cristianismo se basa en lo que es en la Iglesia Católica, lo que es, por ejemplo, aquí están lo que es los símbolos de la Iglesia Católica, como observan lo que es el copón, el cáliz, el rosario, la Sagrada Biblia, ya que en el tiempo de Jesús se estudió lo que es el Antiguo Testamento en la Biblia. Ahora pues en la actualidad pues ya se estudia lo que es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El copón, lo que es representativo, donde se pone el vino, quiere decir o representar lo que es la sangre de Dios. Lo que es el cáliz, que representa lo que es las hostias en la iglesia cristiana, que representa lo que es el cuerpo de Cristo. Sí, a continuación mis compañeros pues les van a explicar más a fondo el tema. Bueno, muy buenos días, sean todos muy bienvenidos. Bueno, les vamos a dar una pequeña introducción. Yo les voy a hablar sobre qué es el origen del cristianismo. El origen del cristianismo técnicamente tuvo su origen en el judaísmo. Aquí Jesús de Nazaret se identificó como el único camino para llegar hacia Dios, ya que él tenía una frase que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esto fue transcurriendo siglo tras siglo, evidenciando que Jesucristo es el único camino hacia Dios. Poco después de la muerte de Jesucristo se empezó a considerar el cristianismo como una religión de alta categoría, ya que Pablo de Tarso predicó diversos grupos de cristianos en el Oriente Próximo. Esto mucho influyó en la historia posterior del cristianismo, ya que a partir de esto se crearon cuatro cristianismos paulatinos, los cuales fueron el cristianismo paulino, integrado por sus cartas escritas por Pablo de Tarso y su escuela; el judeo cristiano, el cual fue representado por los principales escritores de las posturas de Santiago Justo y Simón Pedro. También tenemos el complejo cristiano sinóptico, el cual es el judeo cristiano, el cual fue del Evangelio de Mateo hasta Maganos. El cual fue del Evangelio de Lucas y las Hechos de los Apóstoles. Y para terminar esto fue el cristianismo
el cual hasta ahorita se mantiene en la actualidad. Por lo tanto, vamos a seguir hablando de las creencias. Bueno, yo voy a hablar de las creencias del cristianismo. Existen varias creencias y doctrinas en el cristianismo, varias son aceptadas por algunos cristianos, mientras otras son ignoradas. Entre ellas tenemos la creencia famosa, la Trinidad, que dice que Dios es el Hijo y es el Espíritu Santo. Esto no es aceptado por algunos cristianos, eso genera una controversia, porque dice que Dios es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otra cosa. El día del juicio, por algunos cristianos es considerado como el infierno o también como el purgatorio. La venida de Cristo. Dicen algunos cristianos que Jesús va a volver por segunda vez para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Con eso para juzgar tanto a los vivos como también a los muertos. Yo les voy a hablar sobre las prácticas. En líneas generales nos dice que las prácticas, o sea, Jesucristo para los cristianos es el Hijo de Dios. Y en sus prácticas se orienta hacia su relación con Dios. Y dentro de las prácticas ortodoxas y católicas se destacan los sacramentos, los cuales son el bautismo, que nos dice que es un iniciático de introducción al cristianismo. La confirmación también es un signo iniciático, un signo litúrgico de la Iglesia Católica. La penitencia es un signo de perdón y arrepentimiento de los pecados. El orden sacerdotal dice que por lo que se inician los sacerdotes, el matrimonio es la celebración de la unión de un hombre y una mujer ante Dios y la comunidad. El bautizo nos dice que para los cristianos es rociar agua en la frente o sumergir en el agua. Dice que según la práctica protestante, ellos dicen que el bautizo es el nacimiento de un nuevo espíritu y los cristianos dicen que es la purificación del pecado original. El culto semanal nos dice que en las iglesias de hoy se realiza lo siguiente: la lectura de escritura, un sermón, la oración comunitaria, la acción de gracia, la recolección de ofrendas, y también nos dice que en algunas ocasiones organizan rituales como bodas, bautizos. El estilo de vida nos dice que el estilo de vida de los cristianos es un estilo de vida tranquila, porque ellos creen en Dios según la Biblia. En las formas de oración dice que las oraciones cristianas pueden ser profundistas, improvisadas, inspiradas por el Espíritu Santo. Yo les voy a hablar sobre las denominaciones. Dice que a través de su historia el cristianismo se divide en varios grupos diversos, los cuales tienen sus propias creencias y sus propias tradiciones, dependiendo de la cultura y el lugar en donde se ven estos. Desde la Reforma, el cristianismo se representa normalmente como dividido en tres ramas: católicos, ortodoxos y protestantes, pero históricamente existen muchos más. La Iglesia Católica Romana dice que esto tiene como más de 1.000 millones de miembros bautizados, que la mayor concentración está en Brasil y que las decisiones se toman allá en Roma, porque ya las decisiones las toma el Papa. Yo les voy a seguir hablando acerca de más iglesias que están dentro de cristianismo. La iglesia protestantes, que es la iglesia que algunos grupos cristianos son derivados de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta fue generada en el siglo XVI, incluye numerosas doctrinas en el anglicanismo. El anglicanismo es una iglesia que se conoce con derivadas formas anglimáticas de la iglesia de Inglaterra, la iglesia episcopal, entre otros. La iglesia pentecostés. A esta categoría son iglesias independientes o grupos de pastores surgidos por ámbitos evangélicos. Suelen incluir supuestas
curaciones milagrosas, existe un don de lenguas, fenómenos que son fieles atribuyentes a las acciones de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo, y las del Testigo de Jehová. Este grupo se basa en la congregación cristiana de Testigos de Jehová, que son de Jesús de Nazaret, como la segunda persona de Trinidad, sino, hostia se le convierte en un pedazo de carne y el cáliz en 5 coágulos de sangre. Los monjes, al mirar este episodio, y el mismo sacerdote dice, mirad fieles que tienen incredulidad, el mismo Dios se ha hecho presente. Hablamos del cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, han pasado 500 años, el Papa Juan Pablo II vuelve a hacer unos análisis. Este hecho me gusta bastante porque es el que te da muchos elementos, ¿no? Muchos elementos. En 1981 hacen nuevos estudios. Los monjes, como era un pedazo de carne, lo sujetaron con clavos. Tú lo puedes ver claramente, ¿no? Pero con el tiempo se han hecho unas laceraciones, sin embargo, está bien. Cuando hacen estudios, en el 81, la ciencia dice, muy bien, ese pedazo de carne corresponde a una parte del corazón de la persona. Y te empiezan a dar todos los elementos. Lo más impresionante fue cuando hacen con la sangre. ¿Qué pasa con la sangre? Le practican un examen que solamente se hace a personas vivas y sacado con máximo de 24 horas. Sacan un cómodo de sangre, lo extraen con un poco de agua y dan los resultados para que sea cuál es una sangre de hace 24 horas. Con eso la ciencia dijo, nosotros no podemos explicar, es un hecho milagroso. Que se conoce como milagro de anciano, es el mismo Cristo. Y así hay un poco de manifestaciones, ¿no?, que se han ido dando dentro de lo que es la religión católica. Como conocimiento y cultura general. ¿Han visto que el sacerdote pone vino y agua, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe lo que significa? No. El vino representa, ¿dónde está el vino? ¿El vino de qué se hace? De la uva. ¿Quién no trabaja la uva? Las personas, ¿no es cierto? Está el mundo. Siempre que vean el vino que ponga acá, se representa el mundo. El agua, ¿qué nos da? Vida. La vida nos viene de Dios. Por eso se mezcla el agua y el vino. Es decir, Dios está presente en el mundo. Eso es. Entonces él se llamaba Siddhartha Gautama. Él vivía con todas las comodidades, nunca le faltó nada, y ya cuando él era joven, él salió del pueblo a un paseo con su caballo y con su empleado. Así que mientras él iba de paseo, él se dio cuenta que él primero vio a un señor que estaba enfermo. Entonces le preguntó qué era, y él dijo que el señor estaba enfermo porque tenía su cara deformada. Así que esto quiere decir que todos nos podemos enfermar. Él no sabía eso. Luego se encontró a un señor que estaba muerto, y él preguntó qué era, y ahí se dio cuenta que todos pueden morir. Luego en su camino vio a un señor que estaba mendigando, y ahí se dio cuenta que todos nos podemos enfermar, nos podemos morir y pueden sufrir. Así que él regresó al palacio y bueno, él dejó a su mujer y a su hijo para encontrar sus propias verdades y salió del palacio. Así él pudo encontrar su nirvana, que es la paz infinita, mediante los tipos de sufrimiento, y ahí también se dio cuenta de las 4 verdades. Y habla sobre las 4 verdades que se encuentran escritas en su libro sagrado. Esto nos habla del dukkha, que es vivir es sufrir. Esto quiere decir que desde el momento que nacemos hasta que morimos, siempre estamos en constante sufrimiento porque no nos llegamos a conocer. Es Himalaya. El deseo, los anhelos,
gran sufrimiento. Esto quiere decir que como no nos conocemos, siempre queremos llenar el vacío que tenemos con objetos materiales. El Niloha, la liberación del deseo conduce al fin del sufrimiento. Esto quiere decir que encontramos la paz interior y sabemos y tenemos en cuenta que todo lo que queremos no es lo que de verdad necesitamos, podemos estar en paz y tranquilos con nosotros mismos. Y el Maha, la liberación, esto se logra siguiendo 8 pasos, que es tener una buena visión de las cosas, buenas intenciones, modo de expresión correcto, realizar buenas acciones, tener un modo de vida adecuado, esforzarse de forma positiva, tener buenos pensamientos y dedicarse a la contemplación del modo adecuado. Yo les voy a hablar sobre los fundadores. El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas de su fundador, que es Siddhartha Gautama, alrededor del siglo V antes de Cristo. Esto también se desarrolla en el noroeste de la India, que eso se le conoce más como el Buda, como prácticamente nosotros tenemos conocido, en el cual aquí tenemos tres elefantes. Más o menos los mitos y las leyendas que dicen aquí es que un elefante, o sea, sí puede ser robado, comprado o encontrado, ¿cierto? Ya dice que supuestamente este Buda nos da suerte, y nos guía de todo. También dicen que más allá de su interés bibliográfica y de este Buda, es que los seguidores de este Buda, sí, supuestamente la leyenda dice que sí que da suerte. O sea, que si alguien le quiere raspar la barriguita y pide su deseo. Las oraciones de ellos es más para ver el comportamiento de lo que es dentro. Ellos no ven el exterior como nosotros rezamos para que nos den alimentación o algo, cosas así. Ellos piden la compasión por el resto de personas, para la tranquilidad de ellos, para que estén en tranquilidad, en paz. Por eso van a estar en el templo para pedir las oraciones a Buda, entonces más piden para el dormir. Bueno, la alimentación de ellos es principalmente vegetariana, pero sí comen cualquier otra comida, pero con moderación. ¿Cómo oran los budistas? ¿Cuál es la forma de oración de los budistas? ¿Alguien sabe? No. En el budismo existen igual templos que se lo han mencionado, ¿no? Decir que el budismo parte del brahmaísmo, de la religión politeísta, sino que él llega a descubrir esto, como lo mencionaba el Nirvana, como el grado máximo de contemplación. Sin embargo, las oraciones de ellos se encuentran escritos en unos cilindros circulares, en los cuales ellos suben a los templos y lo único que hacen es girar. Mientras más giran los cilindros, las oraciones que están escritas se supone que llegan pues, a su Dios conocido, ¿no? Esa es la manera. Bueno, la segunda pregunta sería, en los templos budistas que todos conocemos, hemos escuchado, ¿existe algún templo de mujeres? ¿Dónde están las mujeres del budismo? En el momento no hay más hombres, porque en el Tíbet, como usted ha escuchado, que en el Tíbet ahí es más el Dalai Lama, en el cual solo hay monjes hombres. Las mujeres tienen una categoría, hubo en un momento de la historia del budismo que desaceptarlas, pero ¿qué es lo que pasa? Les dieron una distribución de cargos mucho menores hacia lo que los hombres podían tener. Por eso es que no aparece mucho y los templos casi más están dedicados hacia los hombres. Muy bien, gracias. ¿Alguna cosa?
pasamos preguntas. Cama. ¿Y tienen alguna restricción en la comida o no pueden comer todo? Ellos comen todo, pero con moderación. Más o menos al capitalismo. Sí, es contra la religión. Y los budistas son golosos. Bien, gracias. Sigan golosos. Vamos a la siguiente. Gracias. Un aplauso. Gracias. Un aplauso. Vamos a la última. Venga. Señorita se está probando. Así guapo. Peluche. El rezo también, aunque se permite individualmente,
individual se prioriza en grupos de 10 hombres. Y estos tienen el nombre de brillantes. En las sinagogas los hombres y las mujeres rezan de forma separada. A los hombres les dan unas salas grandes, mientras que a las mujeres unas pequeñas donde son encima de estas salas grandes, donde pueden ver desde ahí qué sucede en el templo. Y esto también sucede en las bodas. Durante el resto de la mañana los hombres se visten con el talit, que es un chal con bandas negras. También este atuendo es obligatorio durante los rezos en la mañana. Y en todas las ceremonias es obligatorio utilizar el kipa, que es una especie de disco que debe ponerse en su cabello, y si es muy pequeño se lo colocan con alfileres en el pelo. Algunos judíos muy devotos lo utilizan todo el día, el kipa, y hasta las comidas. También los judíos devotos mueven el cuerpo de adelante hacia atrás típicamente en la ceremonia, pero este movimiento no es obligatorio en los restos, por lo cual es forma de oración. Con respecto a la gastronomía judía, según lo que pude investigar y apreciar, no existen restricciones. Al contrario, existe una gran variedad de platos típicos que vendrían a ser platos judíos. En este caso tenemos el pescado gefilte, el nish, alafina. Bueno, esos son unos cuantos platos que, prácticamente ellos tienen un nombre distinto, pero nosotros sí lo conocemos. Como en este caso el pescado gefilte es un plato emblemático de gastronomía judía. Este que viene a ser el pescado molido, que a su vez puede ser una mezcla de 2 o más especies. Uno de los símbolos representativos del judaísmo es la estrella de David, también conocida como el sello de Salomón. Esta estrella representa a las 12 tribus judías y representa a los 6 hijos de Jacob. Los 6 hijos se representan en las puntas de las estrellas. Como podemos darnos cuenta, esta estrella está conformada por 2 triángulos equiláteros que uno está, su punta principal está apuntando para arriba y la otra para abajo. La base lateral nos indica que el único límite que nosotros tenemos es el que nosotros nos ponemos. En este caso el tope es del cielo y debajo del sol y nada más. Como les comentó mi compañera, la vestimenta de los hombres está compuesta por la bufa, que es un plaquito que se coloca para la oración. Se utiliza solamente con las rayitas negras, y en las mujeres la vestimenta es más o menos así, con una falda larga completamente hasta los tobillos. Utilizan un tipo de cinturón, y también están cubiertas completamente el pecho y cubiertas los brazos. Muchas gracias por su visita. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en todo caso, pues bastante apreciable las investigaciones que he hecho. Quiero que cada uno se ponga en su lugar en este momento. Cada uno de los grupos póngase en su lugar. Compañero fotógrafo. Es muy claro. La última foto con... Ya. ¿Foto? Sí.
terminar luego de la sesión de fotos, por favor, en el ABA están subidos 2 cuestionarios frente a todo lo que hemos trabajado ahora. Tenga la bondad de esos cuestionarios lo imprimimos para la siguiente semana que tenemos clases. ¿De acuerdo? Bien, gracias y un fuerte aplauso de mi parte. Todos han lucido, conversaremos en clase. Si hay un grupo que salió diferente a todos, en todo caso, sabrán antes del examen. Muy bien, vamos por acá, compañero fotógrafo. Dele. A ver, chicas, posen. Chicos, posen. Ya, dale el agradecimiento. Gracias por venir a saber las hayan aprendido. Gracias. Listo. Avanzamos. Gracias. Una persona tiene que agradecer rápido. Agradezca. Está filmando por los rápido. Agradezcan por la participación. Gracias. Agradezca al día.